María de las Nieves Salido de Martínez nació en La Banda. Fueron sus padres Antonio Salido Rico y María del Carmen Ortega. Se recibió de maestra normal regional en la Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga de la ciudad de La Banda y de profesora de castellano, literatura y latín en el Profesorado Nacional anexo a la Escuela Normal Manuel Belgrano. Desplegó una vasta acción educadora desde las cátedras de lengua y literatura en establecimientos de enseñanza media y superior. Participó en numerosas acciones de perfeccionamiento docente, cursos, jornadas, seminarios y congresos. Escribió cuentos y relatos donde pone en evidencia no solo su vocación docente, sino también su preocupación por mantener latente la idiosincrasia y la identidad del pueblo que la vio nacer. Publicó el libro Por los senderos de la memoria con su amiga Nenegrana de Manfredi y en él volvió su mirada a hechos muy significativos de su vida. Recreó a sus ancestros y relató interesantes anécdotas donde expresa en libertad sus sentimientos. En las páginas de ese libro, María de las Nieves Salido de Martínez deja entrever una personalidad equilibrada, la sabia experiencia que le dejaron los años y la autoridad intelectual y moral que la distinguieron y la colocaron en el plano de los ciudadanos bandeños destacados, por cierto. Al escribir el prólogo del libro Por los senderos de la memoria, ella escribió: responderíamos ¿por qué escribimos este libro? Que nos llevó a ello el anhelo que nos une a Nené y a mí, que nuestros nietos, nuestros jóvenes bandeños, conozcan y se sientan orgullosos de su pueblo para hundir profundamente sus raíces en él. Que se sientan ciudadanos del mundo mediante la computación y la realidad virtual. Que no sean desarraigados y violentos y que, al decir de Víctor Masú, esta acción bienhechora de la técnica no trabe el cultivo de la verdad, del bien, la belleza y lo sagrado. En uno de los fragmentos que Petty escribe sobre su familia, nos dice, refiriéndose a su madre: mi madre, Carmen, recién casada, dejó su ciudad en Málaga para seguir a mi padre y volver a La Banda. Allí quedaron su familia, sus hermanas, que cuando llegaba un barco de América iban al puerto y la buscaban ansiosamente, creyéndola de llegar nuevamente entre los viajeros. Por las noches, ella escuchaba junto a los suyos los discos de Gardel, que por aquellos años triunfaba en Francia. En 1977, mi padre y Carmen, su mujer, ya ancianos, volvieron a España, después de 50 años. Antes de tomar el barco para volverse a La Banda, donde habían quedado no solamente sus hijos, sino también sus nietos, Carmen, de la mano de sus hermanas, se arrodilló ante el altar de la Virgen de la Esperanza. En otra parte, habla de su abuelo y de su padre y dice: la naturaleza, conmovida, evoqué a mi abuelo, que hace 100 años llegó a estas tierras de La Banda y echó raíces. Él cruzaba ese río en una barcaza para vender la cosecha y volvía con las noticias de la lejana España en las hojas impresas del diario El Liberal.
Esas páginas marcaban los cielos de duelos y de gozos, los nacimientos y las lluvias y también las sequías, las noticias ansiadas y las temidas. Mi padre envolvía prolijamente esos diarios y los enviaba a sus hermanos que sufrían en España, perseguidos por defender la República. En los títulos negros, borrosos por las lágrimas de mi madre, yo aprendí a deletrear debajo del viejo paraíso que la guerra española había terminado. Petty Salido, como educadora frente a alumnos o desde el cargo jerárquico de vicerrectora, supo infundir siempre autoridad y respeto entre los integrantes, no solamente de la familia docente, sino también de todo lugar donde le tocaba actuar. En el año 1994 recibió la importante distinción del León de Honor en Cultura y Educación que anualmente adjudica el Club de Leones Jorge Washington Ábalos de la Banda, tras una minuciosa investigación y en distintas áreas del quehacer humano. María de las Nieves Salido de Martínez desempeñó importantes cargos directivos en asociaciones intermedias, en las que volcó no solamente su creatividad y su sabio aporte cultural, sino también su mesurado consejo. Integró las comisiones de la Asociación Cultural Sanmartiniana y de la Asociación Artística y Literaria María del Agudo, pero también colaboró con la Subcomisión de Cultura del Centro Sirio-Libanés de la Banda. Fue autora del prólogo de varios libros de escritores bandeños, santiagueños, responsable de la presentación oficial de los mismos. Se distinguió como conferencista por el contenido de sus reflexiones. En charlas con alumnos de establecimientos educativos del medio, logró captar el interés de la audiencia no solamente por los conceptos, sino también por lo ameno y las actuales comparaciones que realizaba. Fue autora y coautora de 3 tomos de la banda, Imágenes y Recuerdos y Testimonios, de la Escuela Libertad, Los Irurzun y Salaberry, Por los Senderos de la Memoria, pero fue autora en la cual volcó todo su sentimiento y todo su amor de sus libros Voces y Sonrisas de Nostalgia y El Arquero, libro que dedicó exclusivamente a la memoria de su amado esposo. En Voces y Sonrisas de Nostalgia, ella en una parte de sus capítulos nos decía: el agua fresca de la tinaja en la jarra y el vino nuevo y patero para los hombres. Después venía la sobremesa, donde mi padre nos contaba un capítulo del Quijote o Don Segundo Sombra, y nuestro tío Francisco nos narraba cuentos de aparecidos, y como al pasar nos decía que al día siguiente ya podríamos ir a pescar en los hoyos de las compuertas que corrían cercanas a la casa de la finca, porque el agua había bajado. Nos íbamos a la cama excitados e impacientes, y en nuestros sueños se mezclaban los caballeros y las lanzas, las armaduras y los pescados enormes que al día siguiente quizás podríamos pescar. En ese libro, que fue tan importante para ella, nos habla de lugares, de momentos y personas que para ella fueron tan importantes. La finca de sus mayores, las calles de la banda, los establecimientos educacionales que la contaron como distinguida alumna, el primer amor de la infancia, las imágenes del profesor,
el viaje de estudio que no llegó a concretar y todos los hechos que de una forma u otra impactaron en su alma. Al evocar la figura de María de las Nieves Salido de Martínez, afloraron innumerables recuerdos de tanto tiempo compartido, de una amistad sincera, nunca lastimada, que se inició cuando cursaba el secundario en nuestra querida escuela normal y que se mantuvo por más de 60 años. Se viven tiempos difíciles en educación y se profundiza la problemática en torno a la figura del docente. Por eso es importante evocar la figura de esta gran educadora que dejó huellas imborrables en quienes tuvieron el privilegio de haber sido sus alumnos y de quienes compartieron horas de trabajo en el ámbito escolar. Considero que el mejor homenaje que se le puede ofrecer es presentarla con las virtudes que la definen como la gran profesora, sin desconocer su destacada actuación como escritora e investigadora. Inició su carrera docente en la Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga. Se había graduado con honores como profesora de castellano, literatura y latín. Era muy joven, apenas unos años mayor que sus alumnos de ciclo superior. En esta primera etapa de su vida docente, ya se destacaba en su profesión y sin saberlo también comenzó a marcar huellas, a despertar vocaciones. Su pequeña figura se agigantaba cuando desde su escritorio iniciaba sus clases con voz armoniosa, pausada y como un cuento muy bien narrado nos sumergía en la vida y obra del escritor. No había prisa en el relato. Parecía que nos daba todo el tiempo para imaginar, para asumir el papel de la protagonista, para convertirnos en la reina o la heroína del cuento. Luego vino su segunda etapa de vida profesional, en un espacio diferente, pero no menos relevante, Escuela Normal Manuel Belgrano, y en la importante función de formadora de formadores. Durante decenas de años preparó a los futuros profesores de lengua y literatura desde la Cátedra de Literatura Española y brindó generosamente no solo sus sólidos y profundos conocimientos, sino que su importante y completa biblioteca, con textos únicos de crítica literaria, estaban a disposición de sus alumnos. También era generosa en prodigar su tiempo. Atendía las consultas en su casa, fuera del horario escolar. Diríamos que hacía tutoría. No menos meritorio fue su desempeño en este establecimiento como jefa de departamento de lengua, y desde esta función acompañó por más de 20 años a la directora tan prestigiosa, profesora Sara Elizabeth Ribur. Sin duda, los alumnos que se formaron en esta institución y que tuvieron el privilegio de tenerla como profesora, guardan un gran afecto y respeto por su persona. La tercera etapa de su quehacer docente se desarrolló en otro escenario y en un momento de cambio en el contexto político y educativo. Su ámbito de desempeño será su querida Escuela Normal Dr. José B. Gorostiaga, por la cual aceptó el desafío de compartir la conducción de la misma con el único propósito de devolver con su trabajo lo mucho que había recibido de ella. Y comenzó otra historia de años que no caben en un escrito, y aquí me incluyo. Se trataba de un gran desafío, reinventarnos como docentes para desempeñar una función para la cual no se nos preparó en la institución formadora. Atesoro 2 cartas que me escribió, una cuando iniciamos la gestión y la otra cuando años después tomó la decisión de jubilarse. Son cartas muy personales
pero no resisto la tentación de transcribir algunas líneas textuales para corroborar sus nobles intenciones. He aquí lo que expresaba. Cuando me ofrecieron el cargo, instintivamente pensé en rechazarlo. Cambiar Juan Ramón o Federico por la prosa gris no estaba en mis cálculos. Solo me detuvo el profundo amor que sentía por esta escuela. Continúa en otro párrafo. Ayudar a quien pudiera transformarla y así devolver un poco de lo que me diera, ese fue mi objetivo en los últimos años de docencia. Alejarme cuando se empiezan a cosechar los frutos no me preocupa. La escuela tiene ahora un equipo idóneo. Y así fue. Cumplió con creces su objetivo. Observadora sagaz, recorría aulas, galerías, dialogaba con los alumnos, docentes y padres, intercedía en la resolución de conflictos en un marco de armonía y respeto. Sin que nos diéramos cuenta, marcó un camino que de a poco comenzamos a transitar todos los docentes. El alumno fue el eje de todo trabajo y propósito en la escuela. Fueron años de trabajo intenso y sostenido, siempre acompañadas con un equipo docente increíble. El trabajo comenzó a dar frutos. La escuela empezó a destacarse a través de la puesta en marcha de proyectos pedagógicos en todos sus niveles, por decisión del Ministerio de Educación de la Nación, lo cual implicaba un fuerte compromiso, sobre todo aprender nuevos marcos pedagógicos, que nuestras colegas epistemólogas, así decían, generosamente nos brindaban. La escuela se transformó en un espacio intenso, no solo por el trabajo, sino por el clima que se respiraba. Me permití hacer esta referencia porque su presencia, su escucha atenta, sus opiniones y críticas constructivas, sin descuidar su trabajo específico marcado por el reglamento, contribuyeron a que la escuela cumpliera con sus objetivos. Buenas tardes, soy Maris Cañuela de la ciudad de La Banda y hoy vengo a realizar este homenaje tan merecido por la invitación de la licenciada Norma Garay y del licenciado Lito Garay y la comisión directiva del Atelier Cultural, esta institución orgullo para la ciudad de La Banda. Mi homenaje es para la profesora, escritora, historiadora María de las Nieves Salido de Martínez. Para todos, la profesora Betty Salido. Nacida en La Banda, fue profesora de castellano y de literatura y desde muy joven ejerció la docencia en su querida Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga de nuestra ciudad, de donde había egresado. Allí se ganó el cariño y el respeto de sus alumnos y colegas por ser una persona sencilla, sensible, que no solo se dedicó a enseñar su cátedra, sino que, como digo siempre, fue un ser de luz, maravillosa, comprensiva, una maestra formadora de buenas personas, dejando siempre sentado el amor y la entrega por sus alumnos. Tuvo una maravillosa gestión como vicerrectora después en la misma Escuela Normal y a donde fue valorada por su entrega y compromiso por sus alumnos y también por sus colegas. Fue también profesora de castellano y literatura en el profesorado de la Escuela Normal Manuel Belgrano, a donde tuve la suerte también de tenerla como profesora y en donde cosechó profundos afectos y reconocimientos por su incansable labor docente. Supo cultivar amistades profundas y sinceras con sus colegas y entre ellas destaco la hermosa amistad que mantuvo desde joven con otra gran persona de la educación y la cultura bandeña, la señora Nené Manfredi, Lidia Esther Grana de Manfredi, llegando a trascender juntas
en diferentes etapas de sus vidas y en sus diferentes quehaceres profesionales. Se dedicaron luego a bucear y a investigar sobre los orígenes de nuestra ciudad de La Banda, escribiendo valiosos libros sobre la cuna de poetas y cantores, su cuna y su casa, que las vio crecer y entregarse con todo el corazón a la dulce tarea de enseñar con amor y con dedicación. Además de haber tenido la suerte de haberlas tenido como mis profesoras en el nivel secundario, la profesora Petty fue también, como he dicho, mi profesora en el profesorado de Manuel Belgrano. Y muchos años después, a través del tiempo que transcurrió, ya en el año 2016, tuve la dicha de que prologara junto a la profesora Nené Grana de Manfredi mis dos primeros libros, Recuerdos y Vivencias, Cuentos y Recuerdos y Vivencias, Poesías. Son estos dos libros que llevan el prólogo de mis dos queridas profesoras, Nené Grana de Manfredi y a quien hoy homenajeo, la profesora Petty Salido de Martínez, María de las Nieves. En esos libros, en su primera página, dejé plasmado mi agradecimiento que paso a leerles. Quiero agradecer profundamente a mis queridas profesoras María de las Nieves Salido de Martínez y a Lidia Esther Grana de Manfredi, que como dije han sido docentes que tuvieron que ver con mi educación y mi consolidación como ser humano. Formadoras de pensamientos y actitudes, debo mucho a estas dos grandes personas que con su proceder me enseñaron a tomar las cuestiones de la vida con absoluta responsabilidad. Todo esto sumado a los valores que me inculcaron mis padres, a quienes nunca terminaré de decirles gracias por sus consejos, su rectitud, su honestidad y por permitirme comprender el valor de la palabra. Sus ejemplos de vida están siempre presentes y han permitido encontrarme con estos dos seres maravillosos al inscribirme desde mis primeros años fuera del hogar en la Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga, a donde inicié mis estudios primarios y concluí los secundarios. Me enseñaron dentro y fuera de los claustros escolares a ver la vida desde otro lugar, desde la amistad, el compañerismo, la lealtad y a tener siempre la mano solidaria para quien la necesite. A estas dos grandes personas, mis profesoras, un eterno gracias. Y en el andar del tiempo me di el gusto de escribir una poesía para mi profesora Petty María de las Nieves Salido de Martínez, que paso a leerles. Te lo quiero decir, maestra querida de mi adolescencia, amada profesora Petty María de las Nieves Salido de Martínez, porque me enseñaste a usar la palabra con todos mis sentidos, a expresarme, a decir todo lo que siento y todo lo que pienso en este loco corazón que de infame tiene mucho, porque me hace emocionar cuando recuerdo verte llegar con tus pasos tranquilos y con tu voz tan suave decirnos dulcemente, pasen al curso. El bullicio del recreo callaba de pronto y parados junto al banco te saludábamos con tanto cariño por tu manera de ser y era tu secreto para hacerte querer. Nunca un grito, ni siquiera un reproche, pues tu mirada lo decía todo. Y así, sin darnos cuenta, era de pronto la tuya la lección más leída, la mejor aprendida. Hoy te digo todo esto porque no quiero guardar más lo que siento. Cuando te encuentro te veo igual que allá en el tiempo y corro como una niña a abrazarte y darte un beso.
Amada profesora Petty, vives en el recuerdo de cada alumno que tuvo la dicha de tenerte. Profesora, un poco madre con tus consejos y un poco amiga con tus silencios que guardaban alguna travesura de los más inquietos. Todo lo sabías, pero lo callabas porque no hacían falta ni los discursos ni los retos. Ojalá que a través de tantos años de enseñanza hayas formado con tu saber y tus principios a cuánto alumno estuvo en tu aula, para que con tu ejemplo de amor y entrega nunca marchite, jamás decaiga, y los docentes de hoy, tus alumnos de ayer, hayan cosechado las maravillosas enseñanzas, ejemplos que sembraste. Por todo ello, gracias, profesora Petty. Descansa en paz, maestra. Que así sea. Muchísimas gracias. Un 16 de marzo de 2017, Petty inesperadamente nos dejó. Elevó sus alas a Dios. Inesperadamente nos cubrió de un dolor tan intenso que el lugar que ella ocupó jamás pudo ser llenado. Está en paz, está recorriendo junto a Dios los verdes prados donde la luz no tiene fin. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista